Camus luego de la Junta de Accionistas 2020. Estamos aquí para que el presidente nos pueda explicar los alcances de esta junta, qué temas se trataron y cuál fue el balance, el cual ya pueden encontrar en este momento en www.santiagowander.cl y en todas las redes oficiales del club. Primero que todo, le damos la bienvenida al presidente. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los periodistas que están conectados por la participación en esta videoconferencia. Excelente, presidente. Vamos a iniciar la videoconferencia dándole las primeras preguntas al Mercurio de Valparaíso, don Juan Carlos Moreno. Adelante, por favor, señor. Hola Rafael, bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, buenas tardes. Rafael, bueno, preguntarte cómo la evaluación de lo que fue la reunión con los accionistas. Bueno, efectivamente el día de hoy se desarrolló la junta de accionistas que teníamos que haber realizado dentro del primer cuatrimestre del año por una disposición legal y normativa que es fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. En estricto rigor yo quedo tranquilo porque se pudo desarrollar en términos normales y pudimos dar cumplimiento a la normativa vigente. Se adoptaron y se acordaron todos los acuerdos que son necesarios para este tipo de junta, entre ellos la aprobación de la memoria, la aprobación del balance, de los estados financieros del año 2019. También se aprobó la incorporación de una empresa de auditoría externa. Se hubo una modificación de la empresa que nos estuvo acompañando durante los últimos 5 años, que era Deloitte, y ingresa SMS Chile, que es una empresa a nivel nacional. Y del mismo modo se acordó la designación del directorio que va a regir los destinos de la institución durante los próximos 3 años, salvo que exista alguna renuncia de algún director durante el periodo de los 3 años que lo obligaría a que en la próxima junta ordinaria se lleve a cabo una nueva elección de directorio. Y en ese sentido agradecer a la persona de Lorena Medel que nos acompañó hasta el día de ayer en el directorio de la institución, para dar paso a don José Morera Hierro, quien es un destacado socio de Santiago Wander y también destacado bombero de la ciudad, es director de la tercera compañía de bomberos de Valparaíso, y que ha estado acompañándonos en Wander por ya bastante tiempo, es un hincha fanático, y creemos que va con su conocimiento y expertise en materia de ingeniería, como ingeniero comercial, nos va a ayudar bastante en las labores propias de la institución. Y finalmente también se acordó la designación de 2 comités que son esenciales, que es la Comisión Revisora de Cuentas y el Comité de Ética, que tienen que cumplir labores específicas y de carácter reglamentario cuando eso sea necesario. Hay varias preguntas, pero quiero partir por algo que mencionaste recién respecto de la renuncia de Lorena Medel, que en el directorio era la última representante de Nicolás Ibáñez en el directorio. ¿Cuál es tu evaluación de ella? Y especialmente te lo pregunto porque en el último tiempo no había tenido mucha participación en comisiones. O sea, claramente no todos los directores participan de alguna comisión. La idea es que existan comisiones no con un número muy grande de directores para que pueda ser ejecutivo y poder adoptar decisiones en forma rápida. Ella, al igual que otros directores, Mario Yere y Luis Pablo Díaz, tampoco participan de comisiones, pero en general nosotros podemos decir que hay una muy buena valoración y percepción de lo que fue el trabajo de Lorena, pues ella, a raíz de su profesión de periodista y de sus asesorías comunicacionales, nos dio en algunos momentos clave de lo que fue su desarrollo como directora, elementos que fueron utilizados y bien valorados. Ella también nos colaboró en comunicaciones y estrategias que se desarrollaron durante el ascenso de Wander a Primera División y todo lo que significó o rodeó ese ascenso, sin perjuicio de otras instancias en que le tocó participar. Sin embargo, usted bien dice de que era una persona que estuvo muy ligada a Nicolás Ibáñez y actualmente ella se mantenía en el directorio porque logró estrechar unos vínculos muy importantes con la institución y que en general es lo que acontece con todas las personas que participan en Wander, porque sea la labor que desarrolla, que termina generando afecto y la necesidad de participar en la institución. Pero bueno, ella ahora manifestó que por razones de tiempo, por razones laborales y por razones también muy personales, prefería no seguir continuando en el directorio y dar paso a nuevas personas para que puedan seguir desarrollando el trabajo institucional como corresponde. Era nuevas personas, entre comillas, porque el señor Morera ya había estado ya.
Efectivamente estuvo un tiempo acotado en el directorio. Recordemos que en su momento la Fundación Futuro, cuando era controlador de Wander, hizo un llamado a través de un concurso público, a través de los medios de prensa, para ver quiénes querían ser director, y él se incorporó al directorio a través de esa vía. No duró mucho tiempo, pero ahora creemos que sí puede tener un aporte significativo en el trabajo que se va a desarrollar. Y uno de los datos importantes, bueno, tú como controlador, ¿cuál es el porcentaje de acciones que tienes tú como máximo controlador de Santiago Wanderers? Yo en este minuto tengo alrededor del 75%. 75%. 75%. Ya. Oye, y antes, cuando Santiago Wanderers, y lo hemos conversado bastante, antes cuando Santiago Wanderers tenía problema económico, apostaba mucho, bueno, apostaba 100% a Nicolás Ibáñez y los aumentos de capital. Hoy día Santiago Wanderers me parece que no está en condiciones de hacer aumentos de capital. ¿Cómo lo va a hacer económicamente? Bueno, eso ya es una pregunta bastante de fondo en el sentido de lo que va a ser la gestión administrativa a futuro. El hecho de los aumentos de capital es una figura que existe y se puede utilizar respecto de cualquier tipo de empresa que tenga la estructura jurídica que tenemos nosotros. No nos podemos negar a la existencia de un aumento de capital. Ahora bien, el aumento de capital también significa que las personas que son accionistas puedan concurrir en esos aumentos de capitales. Por eso existe también un periodo de oferta preferente, generalmente de 30 días, para que puedan concurrir o no a esos aumentos de capital, o bien no concurrir y diluirse del porcentaje accionario, o bien ceder esos porcentajes a otras personas o otros inversionistas que sí pueden hacerlo. Esa fue incluso una figura parecida a lo que utilizó la Fundación Futuro Valparaíso cuando se dio sus derechos de participar en el último aumento de capital, la Sport Entertainment International. Pero a pesar de eso, de que es una posibilidad de hacer el aumento de capital, también tenemos que ver otras posibilidades de generación de ingresos. Nosotros sigue siendo una empresa en marcha, en el sentido de que tiene ingresos ordinarios, que son los que provienen de los derechos de televisión, los derechos de auspiciadores, lo del bordereau, de la tienda comercial, que si bien estos dos últimos están siendo afectados y resentidos por la contingencia sanitaria, como está afectando a gran parte de las empresas que laboran y tienen continuidad en Chile y en la zona local de Valparaíso, sí tenemos que saber rentabilizar o usar bien esos recursos que provienen, porque no son menores. De tal manera de que cualquier presupuesto que se pueda ejecutar o realizar o planificar de aquí a futuro, también tiene que ir pensando en esas fuentes normales de ingresos, y ver la eventualidad de que, siendo nosotros un equipo formador de jugadores, la posibilidad de ceder o vender jugadores, también está la posibilidad de que eso sirva como financiamiento de la gestión futura. Rafael, y la última, y de manera súper, te lo quiero preguntar derechamente, y para aclarar las situaciones. ¿Tú hoy día, laboralmente, tienes alguna relación con Nicolás Ibáñez? No tengo ¿O con ninguna, alguna empresa de Nicolás? no tengo ninguna relación con Nicolás Ibáñez y con ninguna empresa. Bueno, continuamos Muchas entonces con gracias, las Rafael. preguntas de don Nicolás Arancibia, de la Estrella de Valparaíso. Adelante, Nicolás. Hola Rafael, buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. Preguntarte, independiente del porcentaje accionario que tenga cada uno de estos nuevos socios accionistas, saber aproximadamente cuánta fue la cantidad de accionistas que emitieron su voto hoy o emitieron su palabra, y si a tu parecer este proceso fue lo suficientemente democrático. Bueno, hoy día efectivamente hubo una participación de más de un centenar de accionistas, que lo hicieron no en forma presencial, sino que lo hicieron a través del mecanismo legal que existe para estos efectos, que es la entrega de poderes. Aproximadamente más de 130 de accionistas entregaron ese poder, que se dio ya sea a mi nombre o a nombre del vicepresidente Osvaldo León, y logramos reunir un porcentaje importante del número de accionistas. En estricto rigor, la ley establece cuáles son los mecanismos de elección y de aprobación y sistemas electorales que se utilizan en este tipo de instituciones. De tal manera de que se ha cumplido rigurosamente aquel mecanismo democrático que usted denomina, dentro de lo que es la estructura de Santiago Wanderers. No existen elementos distintos a los que ha sido recogido por la ley, y no creemos que haya ningún elemento que pueda distorsionar aquello. Perfecto. Lo otro, colgándome de lo que recién hablaba con Juan Carlos Medel, o sea, con Juan Carlos, perdón, respecto a la salida de Lorena Medel,
Se fue la única mujer en el directorio de Santiago Wander, un hito que hace un tiempo fue muy celebrado por el mismo club. ¿No siente que tal vez era el momento preciso para dar una señal de equidad y buscar una nueva directora que también fuese mujer? Sí, por supuesto, siempre nosotros estamos abiertos y llanos a la posibilidad de incorporar mujeres al directorio, pero en este minuto no encontramos la persona que pudiera acompañarnos, que estuviera dispuesta a incorporarse al directorio. Es una tarea que vamos a seguir desarrollando y trabajando para que en un futuro cercano podamos incorporar a una mujer que pueda continuar las labores que tenía Lorena Medel en el directorio. Y la última de mi parte, alejándonos un poquito del tema de la junta de hoy, le quería consultar, me imagino que vio las fotos de Bernardo Cerezo dando vueltas por Valparaíso, repartiendo cajas que él mismo armó. Muchos hinchas han criticado al club porque el club no ha hecho una ayuda de esta índole. Me gustaría saber si están planificando o está la idea en el futuro de también ir en ayuda a los porteños de alguna forma. Sí, es muy loable la actitud que hizo Bernardo. Sinceramente, nadie puede criticar cuando alguien hace algo bueno, y lo que él hizo fue algo bueno en el sentido de ir en ayuda de personas que lo están pasando mal. Muchos porteños lo están pasando mal, muchos vinculados a la institución. Lo relevante es que él también adoptó las medidas de seguridad necesarias como para evitar cualquier tipo de contagio, y las personas que también tuvieron contacto con él, evitar cualquier tipo de inconveniente. Institucionalmente nosotros estamos analizando diversas medidas como para tratar de ir en ayuda no solo de nuestros socios, hinchas, sino que también de los porteños en general, pero tenemos que ir planificando en el día a día. ¿Por qué? Porque Santiago Wander también está pasando por una situación económica difícil, por eso hemos tenido que conversar con nuestros jugadores, con nuestro cuerpo técnico para hacer una rebaja de sueldo, y eso significa que los recursos económicos son escasos. Ahora bien, dentro de lo que es la estructura de Santiago Wanderers, hace un tiempo nosotros iniciamos un proyecto que es la Caturret, con el objeto de ir en apoyo de los locales de Valparaíso, locales muy pequeños emprendedores que están en la ciudad, que también lo han pasado mal y que también necesitan de la colaboración de Santiago Wanderers como una institución que tiene mucho efecto mediático y que tiene a gran respaldo y adhesión popular, para que esas pequeñas empresas puedan también seguir avanzando y no ser tan víctimas de la situación que estamos aconteciendo. De tal manera de que ojalá que todas las medidas que se puedan implementando de aquí a futuro puedan generar el efecto de ir en ayuda de las personas que se quieran, que lo requieran. Gracias, Rafael. La siguiente pregunta es de don Luis Rojas, de Golazo, en UCB Radio. Gracias. ¿Cómo le va, Rafael? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. A ver, la primera pregunta tiene relación un poco por el tema de la convocatoria, que igual generó algún grado de preocupación, porque usted tiene claro que ante una pandemia tan grande como la que estamos viviendo, cualquier reunión masiva puede generar algún problema de salud pública. ¿No pensó en postergar esto? Yo no sé si todavía está vigente la circular de la superintendencia que permitía suspender las reuniones que están obligadas de acuerdo a la ley. Lo primero, porque usted tiene claro que si hubiese cualquier problema de contagio entre la gente, el responsable públicamente iba a ser usted. Pero entiendo que fueron solamente 15 personas de manera presencial, que representan 133 accionistas, la información que yo tengo. Sí, era un poco menos de personas, pero lo que usted dice tiene toda la razón. No existe una circular que obligue a la institución a suspender estas actividades, muy por el contrario, son una recomendación en el sentido de utilizar quizás mecanismos de distancia en la medida que se pueda garantizar que el mecanismo tecnológico a distancia pueda llegar a todos los involucrados, y aquello tiene algún inconveniente práctico. Difícilmente nosotros podemos llegar a la totalidad de los accionistas con ese medio tecnológico. Ahora bien, nosotros adoptamos las medidas de contingencia y de sanidad para evitar cualquier tipo de inconveniente. Lo irresponsable habría sido hacer una convocatoria para la asistencia presencial de la Junta. Nosotros hicimos todo lo posible para que la asistencia al día de hoy fuera a través de mandatos y poderes, de tal manera de que si hay un sector, un grupo de socios que se hubiera reunido para generar la asistencia presencial, habría sido doblemente reprochable, porque si bien tenían la posibilidad de aglutinarse o reunirse para ir en masa, del mismo modo lo podrían haber hecho para hacer la entrega del poder a una de esas personas que logran
que se hubieran logrado reunir. De tal manera de que el día de hoy, al igual que lo han hecho todas las instituciones deportivas y la gran cantidad de las empresas que se someten a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, sí lograron hacer esta junta porque se tiene que cumplir con los plazos administrativos y legales, y solamente una situación de caso fortuito, fuerza mayor, que no es el caso que podría haber acontecido el día de hoy, se podría haber postergado en una fecha que también tendríamos que nuevamente haber fijado, porque tal como le digo, hay cosas que no se pueden seguir dilatando porque se tiene que cumplir. Por ejemplo, el tema de la comisión revisora, perdón, la empresa auditoría externa, necesariamente tiene que hacer reporte. Nosotros estamos en los pasos para inscribirnos como sociedad anónima abierta en el registro de valores, y tienen que haber reportes trimestrales, y los reportes trimestrales tienen que ser elaborados y fiscalizados por la empresa auditoría externa. Y eso no podría seguir esperando, de lo contrario nos habríamos quedado sin fiscalización y sin cumplimiento de la normativa vigente. Sí, claro, bueno, yo creo que en este caso se cae dentro de fuerza mayor, que mayor fuerza mayor que lo que está ocurriendo para la pandemia, pero un tema al margen. El porcentaje de accionistas que fue hoy, que estuvo representado en relación a los accionistas que tiene Wanderers, ¿cuánto es? Porque ya le preguntaba al señor Moreno hace algún rato respecto de las acciones que usted tenía, que el porcentaje, si mi memoria no me falla, que me falla seguido, pero no importa, 75% más o menos tenía usted, me dice, de los que fueron ahora, ¿cuántos accionistas del porcentaje restante que usted no tiene fueron representados? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿se va a continuar con este traspaso de acciones a los abonados, a los socios, o ya llegaron al tope que usted había pensado inicialmente? Bueno, efectivamente hay un porcentaje aproximadamente de un 3% adicional que participó a través de los poderes que se llegaron. Lo ideal hubiera sido una participación mucho más masiva de lo que ha acontecido el día de hoy, pero como usted bien dice, estamos viviendo una situación, una contingencia sanitaria que es bastante difícil. Tampoco podemos aventurarnos a tener una participación de prácticamente del 100%, atendida estas circunstancias. Pero yo creo que atendido a aquello se lograron reunir esos poderes, que son personas que habitualmente acuden a Santiago Wander y les gusta este tipo de participaciones, y querían estar presentes y hacerse valer o emitir su opinión en el día de hoy. Y respecto de su segunda pregunta, efectivamente existe una sensación de que ya se cumplió con el pic de la transferencia de acciones. El mes de enero y febrero fueron bastante relevantes en materia de transferencia, y después la curva comenzó a descender. Sin embargo, hasta este minuto la voluntad sigue permanente y vigente de hacer transferencias, pero lo iremos analizando según paso a paso, porque si no hay mayor interesado difícilmente se pueden seguir haciendo transferencias. Pero la voluntad existe y esperamos que ojalá los socios de Santiago Wander quieran y acepten ser parte de la institución a través de estos títulos. Rafael, lo último que quiero preguntar yo es a propósito precisamente de la pandemia que estamos viviendo, de la suspensión del campeonato. Los recursos de los clubes obviamente que están bastante complicados, hay que seguir pagando independiente de que no se esté desarrollando la actividad. Yo sé que el ingreso mayoritario en la actualidad de la gran mayoría, si no todos los equipos del fútbol chileno, es el CDF. Al margen de lo del CDF, ¿qué otros ingresos tiene Santiago Wander vigentes en este minuto? Y segundo, ¿eso les alcanza para mantener todos los costos asociados que tienen en el día de hoy, no solo de plantel, sino que también de toda la estructura del club? Y si eso se llegara a complicar, ¿está dentro de sus planes el poner a la venta algunas acciones de manera que algún grupo de inversionistas pudiese poner más capital en Santiago Wander de Valparaíso? Sí, efectivamente, en gran parte lo preguntaba también Juan Carlos. Nosotros tenemos ingresos que son ordinarios. Esos ingresos ordinarios están referidos fundamentalmente a los derechos de televisión, pero también son relevantes los ingresos por borderó, porque nosotros somos un equipo popular y que existe una gran participación de los hinchas cuando van al estadio y a través de haciéndose socios. Son ingresos que son habituales y que, por lo que respecta al año en curso, deberían ser suficientes como para cubrir la totalidad de nuestros gastos operativos, tanto del plantel profesional, del cuerpo técnico, del fútbol joven, de la administración y de lo que es la operatividad de la gestión deportiva. Recordemos que Wander, para llegar a un estadio distinto al de Valparaíso, tiene que pagar hoteles, tiene que pagar traslados, y todo eso tiene su respectivo costo.
Afortunadamente, dentro del presupuesto que tenemos para este año, a pesar de que han habido una contingencia importante y de reducción de ingresos por vía de borderó y de socio y de tienda, podemos cubrir con los ahorros que se han tenido la totalidad de las obligaciones que tenemos para este año. Gracias. La siguiente pregunta le pertenece a don Diego Mora de aguante.cl. Adelante, Diego. Hola Rafael, buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. La primera pregunta que tengo tiene que ver con el criterio que se utilizó para preferir hacer esta junta presencialmente y con estos poderes que le dieron a usted y al vicepresidente, y no, por ejemplo, una plataforma tecnológica, considerando que, no sé, llegaron 130 personas, entre comillas, a esta junta, y en una situación virtual quizás podrían haber llegado un mismo número o quizás menos, no sé, pero ¿cuál fue el criterio para preferir esta? Considerando que, como dijo usted, la mayoría de estos poderes fueron cedidos a su persona y eso quiere decir que no fueron representados todos los accionistas o gran parte de ellos. Sí, no es un tema de preferencia o no, el tema de los poderes es un tema que existe en la ley desde siempre y así se desarrolla en la gran mayoría de las juntas que existen en el país, no solamente con ocasión de una pandemia, sino que en circunstancias normales. Es lo que habitualmente, yo aquí soy confidente de lo que es la inmobiliaria Santiago Wander, la inmobiliaria generalmente se acude a través de poderes y se realizan los quórums y se logran los quórums por esa vía. No hay mayor novedad ni sorpresa en la existencia del mecanismo que se utilizó. El tema está en el tema de la tecnología que se pudiera haber utilizado para un mecanismo a distancia, pero lamentablemente no existe la posibilidad de acceder a la totalidad de los socios para poder verificar que el accionista que está registrado pueda tener una participación en línea, ya sea porque no tenga acceso a Internet, o simplemente se puede verificar la identidad de la persona que es accionista con la persona que se está conectando. Eso requiere de un trabajo tecnológico que hay empresas que lo prestan porque se ha desarrollado, pero que en este minuto no estaríamos, o la estructura Santiago Wander no podría haberlo llevado a cabo ni haberlo asegurado de que hubiera sido posible. Quizá en estructuras más pequeñas, cuando estamos hablando de 100, 200 personas, sí podría ser mucho más factible, pero cuando estamos hablando de un universo de casi 2.000 personas, es mucho más complejo. Y estos poderes, ¿cómo se realizó este tema de los poderes? ¿Por qué, por ejemplo, la mayoría fueron cedidos a su persona y a Osvaldo León, no sé, no a otros wanderinos, a otra gente? Bueno, ¿Los gestionó usted mismo? ¿Cómo fue eso? Es simple decisión de la persona que está otorgando el poder. Si esa persona decidió otorgarme el poder a mí o otorgar el poder a Osvaldo u otra persona que hubiera estimado pertinente, es decisión de la persona y del accionista que lo está entregando. Eso está dentro de su derecho. Yo simplemente acepto el poder cuando se me encomienda. ¿Y cuáles fueron los plazos para gestionar esto? Por ejemplo, ¿se anunció en algún lado? ¿Cómo se enteró la gente que podían...? Porque nosotros vimos una publicación el día lunes, pero ya era más o menos tarde, se podía hacer hasta las 2 de la tarde del mismo día. ¿Cómo se dio todo eso? El tema de la Junta de Accionistas fue comunicada cuando se suspendió en el mes de abril. El mismo día que se suspendió, dimos cuenta que se iba a desarrollar a fines del mes de mayo, y específicamente el 27 de mayo, se hicieron las publicaciones legales en el periódico electrónico El Mostrador, como está autorizado por la ley, y se dieron estricto cumplimiento a cada una de las formalidades que se exige, de tal manera de que no se podía, y en la misma publicación se dio cuenta de que se iban a estar recibiendo poderes en la forma que franquea la ley. Entonces no hay ninguna inobservancia de publicidad de los protocolos para este tipo de casos. Y la última tiene que ver con el tema de los socios. Wander sigue haciendo campañas para renovar socios, para captar socios, para que la gente pueda renovar su abono, pero no hay fútbol y probablemente el fútbol no vaya a volver en unos par de meses y el público no vaya a volver quizás en cuanto más, no sé, 5 meses, 6 meses, capaz que el 2020 se juegue sin público todo el año. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que renovó para este 2020, que pagó su abono y no va a ir al estadio quizás en todo el año? Para los que están viendo esas publicaciones de Wander, que están pensando en renovar, ¿qué va a pasar con eso?
Bueno, eso es un tema que podría tener una respuesta técnica, porque el socio lo es no solo por el hecho de ir al estadio. El concepto de abono es muy distinto al concepto de socio. El abono es comprar un par de entradas que le va a significar durante el año, y en este caso el socio es parte integrante de la institución, y por tanto lo que él está pagando no solamente es un derecho a ir al estadio, sino que su abono o afiliación a la institución. Y hemos visto un comportamiento de que muchos socios, que a pesar de la contingencia que estamos viviendo y la imposibilidad de ir al partido, siguen pagando sus cuotas, y incluso vi que en el extranjero una persona que nunca ha ido al estadio, o nunca ha hecho su posibilidad, o ha hecho uso de eso, la posibilidad de asistir a un estadio, sí estaba motivando y promoviendo de que se pagaran las cuotas y que se pudiera seguir manteniendo inalterable la institución. Recordemos que el socio también tiene otros derechos, los derechos políticos, por ejemplo, para participar en la corporación, para participar en general en muchas actividades. Y el que no paga sus cuotas generalmente se restringen o se suspenden esos derechos, y de tal manera de que negar o no pagar cuotas sociales sería contraproducente con aquello. Sí, no, pues le Ahora, hacía sí, sí, ahora, sí. eso es sin perjuicio que nosotros, y estamos viendo con el departamento comercial de Wander, generar instancias que puedan favorecer o ir en beneficio de aquellos socios que habiendo pagado su cuota social para los efectos de entrar al estadio, puedan tener algún tipo de beneficio. Ya estableció el departamento comercial la posibilidad de que la membresía tenga una duración mayor en el tiempo, por 14 meses y no por 12 meses como eso originalmente. Y eso lo tenemos que ir agregando a otras medidas que estamos estudiando, porque sí comparto con usted de que hay mucha gente que paga su cuota social con mucho sacrificio y esfuerzo, porque quiere ir a a la institución, y ahora no lo ve en un sentido muy mercantilista de yo pago para un determinado producto, que a pesar de que no es tan así, pero necesita también tener un beneficio o un aliciente de parte de la institución, y eso lo estamos viendo y lo queremos también aplicar. Sí, no, le hacía la pregunta porque el 9 de enero, en una conferencia de prensa, usted señor lo dijo. Resulta extraño que personas que pagan 10 pesos puedan participar de los destinos institucionales cuando ni siquiera tienen la posibilidad de ir al estadio. Entonces, eh, da la impresión de que ir al estadio es como la base principal de hacerse socio en Que Wander, de ¿no? hecho, eso no es solamente una opinión mía, sino de muchos socios antiguos. Hace un par de días, conversando con alguno de los socios que me dio poder, me dijo que efectivamente no entendía cómo aquel socio que paga su cuota no va al estadio, porque no tiene mucho sentido. Pero yo le insisto, nosotros tenemos que velar porque nuestros socios puedan tener un buen pasar, para que tengan buenos beneficios, para que puedan apoyar a Santiago Wander, puedan participar y ejercer en la plenitud de sus derechos, y puedan también sortear con éxito lo que es la situación económica que va a afectar que va a generar esta pandemia. Entonces tenemos que analizar todo y tratar de generar las mejores medidas para el beneficio de nuestra gente. Muchas gracias. Es turno de don Lucas Suárez, Wanderino Sin Frontera. Adelante, Lucas. ¿Aló? Don Lucas Suárez, ¿no? ¿No va a hacer pregunta? Bueno, nos vamos a saltar entonces a Lucas y nos vamos con Jorge Rojas Remedi, que nos había pedido la palabra del programa Zona Verde. Hola Rafael, buenas Bienvenido, tardes. Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Rafael, dividiría las preguntas en tres aspectos. Uno, el tema digital, el segundo, el tema presupuesto, y el tercero, oferta de valor. Respecto al tema digital, ¿cómo se está trabajando en Wander la evidente brecha digital que tiene el club, considerando, por ejemplo, que hoy día las ventas en línea no superan los 7 millones de pesos, de acuerdo al último balance? Y, por ejemplo, la imposibilidad que tuvieron los hinchas de poder votar masivamente en línea. Me gustaría que nos comentaras cómo se está trabajando eso como un plan de mejora para mejorar la brecha digital que evidentemente hoy día tiene Santiago Wanderers. Sí, agradezco enormemente tu pregunta, porque el tema digital es un tema que se tiene que aplicar no solamente por parte de nuestra institución, sino que tiene que ser incorporada a diversos medios actualmente, y ahí lo hablo en mi labor de abogado. Mucho de la audiencia ahora se hacen vía Zoom y se hacen cumpliendo con estrictos protocolos de seguridad para que para que la digitalización de la actividad pueda prosperar. En el caso de Wander tampoco se puede quedar retrasado ni quedar sin soluciones para este tipo de inconvenientes. En materia comercial, hace ya bastante tiempo que hemos estado trabajando para
para poder incorporar lo que es la tienda virtual, de tal manera de que se puedan adquirir productos a través de esa vía y puedan llegar satisfactoriamente al destino de la persona que lo compró. Si usted lo analiza, la tienda virtual hace un año atrás no existía, pero dentro de un año hemos ido dando avances y pasos para su fortalecimiento, lo que no significa que ya esté absolutamente consolidado, por el contrario, tenemos que consolidarlo aún más. Y desde el punto de vista institucional, que está referido fundamentalmente a la participación a distancia, de instancias como la Junta de Accionistas, también tenemos que ir velando para que se cumplan otros principios y protocolos necesarios de una Junta de Accionistas, como es la identidad de la persona que está participando y la posibilidad de que la votación a distancia no sea afectada y por tanto el derecho del accionista tampoco sea afectado. Eso requiere no solamente una plataforma digital, sino que la implementación de medidas de seguridad que otras instituciones con mayor recursos sí pueden incorporarlo en forma rápida e inmediata. Por eso le decía al principio que es distinto una institución que tiene 100 o 200 personas dentro de su estructura a una que tiene 2000 y que podría seguir creciendo. Todo eso tiene una complejidad y además que requiere también ponerse en el lugar de la persona que va a acceder al sistema digital. Nuestra gran mayoría de los socios son personas mayores. Usted fue el líder también de una campaña para ir en ayuda de personas de la tercera edad con cajas y que fue también muy valorado, pero esas personas que son de la tercera edad no muchas veces tienen la posibilidad o entienden cómo es el sistema tecnológico. Recién estaba tratando de explicarle a otra persona cómo se accede al sistema Zoom, y cuando no existen las capacitaciones o tienen los computadores o los implementos necesarios, resulta muy difícil poder aventurar que esa digitalización a la que nosotros tenemos que aspirar se pueda concretar en la realidad. Tenemos que ir paso a paso, pero lo que sí, no nos podemos quedar bloqueados ni en el mismo lugar, sino que tenemos que seguir avanzando. Ok, gracias. Del punto de vista del presupuesto, son dos preguntas específicas. A raíz de los ajustes que ya se hicieron en cuanto a la negociación con los jugadores y el cuerpo técnico, ¿no será necesario otro ajuste independiente si se amplía este plazo de postergación del inicio del campeonato? Y una pregunta anexada a esto mismo, ¿hay espacio para eventuales refuerzos dentro del presupuesto que hoy día tenemos y considerando que los ajustes que se han tenido que hacer? Mire, su pregunta es muy certera y muy realista en el sentido que nosotros tenemos que ir viviendo el día a día. Nosotros cuando hicimos el ajuste presupuestario, conversamos con los jugadores, nos colocamos en el peor escenario respecto de 3 hipótesis claras, que es el hecho de no tener recaudación por vía borderó, por vía de socios y por vía de tienda comercial. Y en ese sentido pudimos ajustar y generando también una brecha que faltaba por cubrir, que la tendríamos que generar nosotros por algunos de los métodos ordinarios que corresponde al financiamiento de la institución para poder cumplir. Pero si usted analiza de que si hubiere, por ejemplo, una afectación de los dineros de televisión o de auspiciadores, claramente estaríamos en una situación aún más compleja y tendríamos que analizar todo de nuevo. Afortunadamente, hasta este minuto, la situación de esos ingresos, tanto de televisión como de auspiciadores, está asegurado, de tal manera que no tendríamos mayor inconveniente. Pero si hubiera que salir a analizar, tendríamos que hacer un doble esfuerzo y un doble trabajo para evitar un perjuicio mayor. Si hubiera un problema con los derechos de televisión, no solamente Wander que tendría un grave problema, sino que la totalidad del fútbol chileno. Ok, y respecto al tema oferta de valor, y colgando un poco de la pregunta que hizo Diego Mora, ¿cómo se está trabajando hoy en día la oferta de valor de Santiago Wander hacia los socios, considerando que ellos no tienen acceso a utilizar las dependencias del estadio para ver partidos, pero sí hay otras cosas que sí podrían potenciarse, como es, por ejemplo, el tema de acceso a los entrenamientos, a interactuar con los jugadores, a, por ejemplo, recibir indumentaria en sus propias casas, como para compensar un poco que no, económicamente, algo que es bastante valorado, que es ir al estadio. O sea, se entiende que la identificación es algo importante para los socios, pero también, de vuelta, también esperan recibir algo producto de la renovación de su cuota. Sí, yo comparto también plenamente. Si uno analiza lo que está ocurriendo en el fútbol comparado, usando términos bastante jurídicos, hay muchas instituciones que están incorporando valor a sus fans, en este caso los socios de Santiago Wander, para que puedan tener
nativas de ver a Santiago Wander, no solamente a través de plataformas en línea, o sea, Facebook o distintas redes sociales, sino que también, como usted señala, ver la posibilidad de que participen de entrenamientos, interactuar con el entrenador, con los jugadores, de tal manera de que el concepto de familia de fútbol que forma parte de una institución sea lo más llevadera posible. Y eso efectivamente lo estamos trabajando, ahí nuestro departamento de prensa y el departamento comercial tienen la palabra para poder concretar eso a la brevedad, porque ya llevamos 2 meses de pandemia, se han hecho algunas gestiones, pero todavía queda mucho más por hacer. Lo importante es mantener la cercanía de la institución, de los integrantes de la institución, los protagonistas principales, que son sus jugadores, sus técnicos, y en general todos los que le dan vida institucional, con las personas que están día a día apoyando, que son fundamentalmente nuestros socios e hinchas. Estamos en un plan de trabajo para que las cosas que se han realizado hasta este minuto también se puedan ir perfeccionando y se puedan aplicar mucho mayor cantidad de aquí a futuro. Ok, muchas gracias. Muy bien, señores. No sé si tenemos alguna pregunta más. Lucas parece que no ha preguntado. Juan Carlos. Me gustaría hacer la última. Cuando usted cerramos, sí, entonces. Adelante. Por favor. Sí, adelante. Lo escucho. Rafael dice que existe el tema de la transacción de las acciones, tuvo su pic en enero y febrero. Sí. ¿No te parece? Pero el número de la transacción es muy bajo por lo que se ve. ¿Cuál es la valoración que hace? ¿Los socios no les interesó el tema de las acciones? Bueno, era en gran parte también lo que me preguntaba Luis Roja. Hasta este minuto existen 1.902, si mal no recuerdo, transferencias que se han realizado. El mayor número se produjo entre enero y febrero. Determinar los motivos por los cuales existe una baja puede ser motivo de varios análisis. Quizá el tema de la pandemia también podría a lo mejor haber afectado porque es un trámite presencial que se tiene que realizar ante 2 testigos o ante un ministro de fe, como puede ser un notario, que en este caso se ha hecho generalmente ante 2 testigos. Puede ser razones, a lo mejor hay personas que no les interesa el tema de las acciones o puede ser otras cosas. Pero sí me quedo con la primera sensación de que cuando se dio a conocer la noticia hubo una alta participación y tenemos que ser súper claros. En materias institucionales, si uno observa lo que han sido las participación, por ejemplo, en la Asamblea de Socios, nunca ha habido una alta convocatoria. Por el contrario, cuando se aprobó el contrato de concesión, que ha sido una de la asamblea más numerosa, habían cerca de 500 personas, y hoy día tenemos casi 2.000 accionistas que sí se interesan en un tema institucional, lo que es un motivo como para observar de que existe un comportamiento ya distinto a lo que ha sido en el pasado. O también me acuerdo en el año 2005, cuando se hizo una asamblea en el Teatro Municipal, con el objeto de ver si en esa oportunidad se aplicaba la ley 20.019, en que llegó aproximadamente también 400 personas y son los números PIC que se aplicaron en ese minuto. Pero en este caso, nuestra idea es que ojalá exista una mayor participación y podamos hacer todo lo posible para que esa mayor participación se concrete, y si no hay una respuesta distinta por parte del que quiere ser parte de la institución, veremos cómo lo hacemos. Ya, gracias. Que esté muy bien. Agradecemos a todo el tiempo, a los periodistas, al presidente, a la gente que nos sigue a través de Facebook Live, y los invitamos a conectarse en un ratito a las 15 horas, 3 de la tarde, para la teleconferencia de prensa tradicional del profesor Miguel Ramírez. Que estén muy bien y nos vemos en un ratito. Chau. Que estén bien. Gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.